están todas las personas que ven este canal de lo paranormal y terror? Sean bienvenidos a un nuevo video mixto, donde hablaremos un poco de seres o criaturas que se autoproclaman dueños del bosque o monte. Estos seres que habitan en bosques, selvas o montes, a veces suelen ser amigables. O si los provocas, serán tu peor pesadilla. Dicho esto, empecemos. El dueño del monte, también llamado Viejo del Monte, es un personaje de leyenda del folclore de Costa Rica. Se trata de un fantasma que vaga por las montañas, bosques y potreros despoblados, lanzando grandes alaridos que hielan la sangre, los cuales pueden ser escuchados desde mucha distancia. En algunas historias el Viejo del Monte es descrito como un gigante de alta talla, corpulento, cubierto de pelo largo de pies a cabeza, el cual enseña a través del pelo un solo ojo grande, redondo y brillante, similar a los cíclopes. En la región de Guanacaste, Costa Rica, sobre todo en Bagaces, se le describe también con la forma de un sabanero monstruoso, con largas barbas y cabello espeso y enredado, de apariencia estrambótica, que se aparece por los potreros, montado a caballo, espantando al padre sin cabeza. Scary shit. Realmente escalofriante. Yo que ustedes no entraría en ese bosque. No sé ustedes, pero yo en mi caso, no sé qué hubiera hecho si estando dentro de un bosque así y escuchar tal grito. Creo que mi alma se desvanece en un segundo. Esta historia que les estaré mostrando a continuación, fue basada en historias y pequeñas anécdotas contados a lo largo de la vida en pueblos y lugares alejados de la civilización. Se trata realmente de un supuesto ciervo o venado, como le llamen en tu país, que al parecer tiene la habilidad de proteger el bosque de cazadores furtivos o de quien dañe la naturaleza en dichos lugares. Cuenta una pequeña historia alrededor de un pueblo por allá en el 2007. Que un grupo de cazadores ilegales todos armados se disponía a cazar ciervos, conejos o alguna otra criatura que hubieran dicho bosque. Luego de haber entrado al bosque incluso con carteles afuera que prohibía su paso, los cazadores no le dieron importancia y siguieron su camino una vez aproximadamente 4 kilómetros dentro del bosque. Por lo que cuenta uno de ellos, quien fue el único que salió vivo de ahí. Cuenta que a eso de entre las 6 y las 7, ya cogiendo la penumbra de la noche, pudieron notar que a lo lejos de un pequeño lago que se encontraba, había un ciervo, pero este ciervo no estaba solo. Venía acompañado de otro ciervo, pero había un ciervo que tenía un aspecto diferente al que comúnmente conocemos. Cuenta que era un ciervo grande con una cornamenta espectacular, pero lo peculiar en aquel ciervo era que además de ser muy grande era totalmente blanco. Uno de los cazadores, ya habiendo cargado su arma, se dispuso a abrir fuego contra la criatura. Solo en cuestiones de milisegundos para el tirón del gatillo detonar la cápsula. Y en un abrir y cerrar de ojos la criatura simplemente desapareció. El otro ciervo, por otro lado, corrió rápidamente y se desvaneció entre los matorrales. Todos atónitos a lo que estaban presenciando, se disponen a seguir el rastro al animal. Lo que no sabían era que detrás de ellos una criatura, pero esta vez de aspecto espectral, yacía en 2 patas a sus espaldas. Y con una voz como de estruendo, como si de una tormenta se tratara, simplemente les dijo: «Salgan de mi bosque». Es lo único joven que por suerte sobrevivió, y con todo esto las autoridades, quienes rápidamente fueron avisadas para buscar a sus compañeros, relatan que en un radio de 16 kilómetros no pudieron encontrar alguna otra señal de vida.
Lo único que encontraron a la orilla de un río fue a un pequeño ciervo herido que yacía sin vida por un impacto de uno de los proyectiles de la cápsula ya antes mencionada. El joven que sobrevivió luego de contar todo esto pasó más de 6 meses internados en un hospital psiquiátrico y lo único que recordaba eran esas palabras. Salgan del bosque. La otra historia por nombre tiene Semana Santa. Esta es una pequeña historia basada en otros casos similares que han ocurrido en medio del monte, en medio de la nada, en la penumbra de la oscuridad o incluso bajo la luz del día. Solo que en el monte. Dichas creencias de algunos pueblos cercanos cuentan que salir en Semana Santa o muy seguido durante 7 días al monte puede provocar o desencadenar una reacción en dichas criaturas o guardianes que habitan ahí que se molesten y salgan por ti. Al personaje que interpretó esta pequeña historia no le ocurrió nada en sí, pero lo que pudo vivir durante esa estadía dentro del monte en Semana Santa dejará mucho que pensar. Cuenta la pequeña historia de un hombre que iba casi a diario seguidamente día tras día a un pequeño bosque que se encontraba en una reserva natural cerca de su pueblo. Él frecuentaba mucho esa reserva natural ya que, al estar protegida por las autoridades, abundaba mucha vida silvestre. Pero era tanto las veces que iba, que ya hasta las autoridades del lugar no le decían nada debido a que simplemente cazaba animales pequeños. Pero a veces las cosas pequeñas suelen ser las más grandes. Una noche, armado con una pequeña arma, válgame la redundancia, se dispuso a ir de noche para cazar ciertas lagartijas y aves nocturnas. Claro que esta arma que poseía no era un arma convencional, sino más bien un arma casera hecha por él mismo, que funcionaba con codos comprimido en una pequeña cápsula. Esa noche, por algún motivo, ninguna de las autoridades que protegían la reserva estaba ahí. De hecho, no le dio importancia ya que siempre frecuentaba el lugar y no ocurría nada. Pero esta vez era Semana Santa. El hombre, una vez dentro de la pequeña reserva, se encaminó y animales pequeños como aves, roedores o incluso lagartijas que se encontraban las cazadas, solo que a un punto tuvo tantos animalitos en el bolso que cargaba, que simplemente los que iba matando los tiraba. Seguido de eso, un poco más tarde esa misma noche se dispone a retirarse. Solo que es detenido por uno de los guardias que había entrado por algún motivo al bosque, que lo reconoció y lo detuvo. Le preguntó que por qué estaba aquí en el bosque a estas alturas de la noche aún. El hombre simplemente respondió que no se había dado cuenta de que era tarde y que ya se estaba retirando. El guardia, por otro lado, sin creerle nada, simplemente le dijo: está bien, te voy a acompañar a la salida. El hombre renegó y simplemente porque él podía irse solo, que no se preocupara. El guardia insistió e insistió hasta que de un momento a otro simplemente no le dijo más nada y él siguió su camino. El hombre, notando todo aquello muy extraño, simplemente se dispuso a continuar su camino a casa. Solo para darse cuenta de que un par de segundos después de caminar se dio cuenta que había terminado en el mismo lugar donde había empezado su cacería. Muy extraño, exclamó, ya que reconoció los patrones de los árboles y aquel pequeño riachuelo que atravesado el lugar. Pero sin preocuparse decidió seguir caminando para luego darse de cuenta que algo lo estaba acechando. De un momento a otro pensó que era el mismo oficial de aquella reserva que lo estaba intentando hostigar para que se retirara. Fuera de todo eso no era así. Tampoco le dio importancia y siguió caminando. Solamente un par de horas después de seguir caminando, escucha a lo lejos un pequeño sonido como si de alguna criatura pequeña se tratara, ya que el sonido era como lamentos de alguna criatura herida en el bosque. Rápidamente se alunó nuevamente para intentar cazarla, solo para darse de cuenta de que cuando llegó al sitio de donde provenía el sonido no había absolutamente nada. Se extrañó, se asustó un poco, pero no le dio mucha importancia, ya que seguía creyendo que el guardia de aquel lugar que lo estaba hostigando. Caminó hasta que de un momento a otro siente un escalofrío que recorre todo su cuerpo desde el talón hasta la nuca. Pudo sentir claramente la respiración, incluso el peso y aquello presencia de lo que sea que haya sido que lo estaba observando. El hombre rápidamente se voltea para darse cuenta de que no hay nada a su alrededor. Pero con la linterna que cargaba con una luz muy tenue logra avistar a un par de metros detrás de un árbol una criatura de aspecto espectral que lo estaba observando.
Rápidamente la luz se apaga y el hombre decide correr, dejando el arma, la linterna, incluso el bolso lleno de animalitos que había cazado esa noche. El hombre desesperado corrió, y mirando hacia atrás pudo mirar con detalle que la criatura venía desplazándose de un árbol hacia otro. Podía escuchar como las ramas de los árboles se quebraban y la criatura emitía un sonido que te hacía temblar el alma. El hombre contaba que cada vez que quería correr más duro, pero sentía como era al lado, hacia atrás, incluso sabiendo que la criatura estaba lejos de él. Pero nunca se detuvo, solamente hasta llegar a una cerca que estaba un poco dañada con los años, para luego salir a una autopista y darse de cuenta de que no era la entrada o el lugar más cercano a su barrio, sino es por un vehículo que pasaba y se detuvo a recogerlo. ¿Quién sabe qué pudo haber ocurrido esa noche con el hombre? Él cuenta que mientras se subía al vehículo, solamente él podía ver esa criatura de aspecto tenebrosa, de aspecto espectral. Esa criatura con un aspecto que solamente puede habitar en el infierno era una criatura muy alta con una cornamenta y un rostro parecido al de un esqueleto de caballo, seguido de mucha maleza que recubría todo su cuerpo y ojos rojos. Incluso cuando se alejaba en aquel vehículo, podía escuchar a lo lejos aquel llanto de sufrimiento, aquel grito de desesperación de la criatura, aquel llamado pidiéndole que regresara. Al día de hoy no se sabe más nada acerca de aquel hombre, o si volvió o si simplemente dejó la cacería. Pero hay que tener algo en claro: el bosque no solamente las criaturas o animales convencionales que hoy en día conocemos. Es lo bueno, damas y caballeros. Espero el video haya sido de su agrado y espero que les haya gustado. Espero volver a verlos pronto en un nuevo video que estaré subiendo próximamente. Gracias por asistir. No olvides darle like, comentar y suscribirte y compartir con tus amigos, saben que me ayudaría un montón. Una cosa más: si eres cazador o cazadora en el bosque, recuerda, no hagas cosas que no te gusta que te hagan. Bye.